Buenos días amigos. Hoy vamos a hablar sobre la norma ISO 9001-2015. Voy a tratar de dar un recorrido muy rápido y sucinto sobre cada uno de los tópicos de la norma, así como generalidades de la misma norma. Y voy a exponerles algunas herramientas de las que he publicado en el sitio web www.progresando.com. Son de libre descarga, no tienen ningún costo. Espero sea de su agrado. Bien, iniciemos entonces ingresando al sitio web www.progresando.com, como pueden ver acá en la parte de la barra de direcciones del navegador. Una vez hayan ingresado al sitio, en el menú de opciones van a la parte de portafolio de servicios y cuando ya se despliega el submenú, en el portafolio de servicios pueden seleccionar normas y estándares internacionales cuya primera opción es precisamente ISO 9001. Ingresamos al sitio. Una vez allí, vamos a empezar a encontrar la información relacionada con la norma. Lo primero que vamos a encontrar es que el sitio aparte de ISO 9001-2015 está dividida por bloques. Cada bloque tiene una temática diferente. El primer bloque está dedicado explícitamente a dar cuenta sobre todos los numerales o cláusulas que conforman el estándar internacional. Vemos entonces en esta parte que el estándar internacional está conformado por 10 numerales que van del 0 al 10 y al otro lado de la pantalla vamos a ver los numerales de aplicación de la norma, es decir, aquellos que contienen los requisitos explícitos que debemos tener en cuenta al momento de hacer los procesos de implementación de la norma en una organización. Posteriormente, vamos a encontrar el desarrollo histórico general de la norma, partiendo a partir de 1979 con la BS 5750 y finalizando en el año 2015 hacia el mes de septiembre que se liberó la última actualización de la norma. Luego pasamos a una explicación general de la norma en donde hablamos específicamente sobre qué es la certificación de acuerdo a la ISO 9000, qué significa la certificación. Les dejo y les comparto dos videos que me parece interesante de compartir. Uno es el costo de la no calidad del grupo Crasa. Lo pueden encontrar también en YouTube, igual lo van a encontrar directamente aquí en la página. Y un video de reflexión sobre hasta qué punto nosotros debemos, para buscar esa calidad y buscar esa satisfacción del cliente, procurar no atropellar a las personas, no pasar por encima de nadie buscando la calidad. Bien, una parte que deseo resaltar es que esto que estoy resaltando acá, la certificación con una norma, sea ISO 9001 o sea cualquier otro tipo de norma, se tiene que ver como un reconocimiento al cumplimiento de los requisitos por parte de la organización, no como un fin, es decir, no se persigue la certificación por tener la certificación o el papel que dice que estoy certificado como organización, sino que es un reconocimiento a que yo como organización cumplo con una serie de requisitos establecidos en los estándares internacionales. Van a encontrar un poco más abajo ya el taller 1. Lo pueden descargar directamente de Mega o lo pueden descargar desde Mediafire. Eh, Tenemos pues como que esperar los 5 segundos de las ventanas de AdFly para poder acceder a la descarga del material. Luego de esa parte general histórica de la norma, se exponen los principios de gestión de la calidad. Están todos los principios desde el 1 al 7 y se hace una explicación general sobre los numerales aplicativos de la norma o que contienen los requisitos de aplicación y cómo se integran al ciclo PHVA o círculo de Deming. Entonces vamos a encontrar que los numerales del 4 al 6 están en la parte de planificación, el 7 y el 8 en la ejecución o en el hacer,
el 9 están en la verificación y el 10 están en la parte de mejora o de acción. Luego vamos a comenzar a encontrar que la página empieza a explicar de una manera muy sucinta cada uno de los numerales o cláusulas de la norma. Entonces se comienza desde el numeral 4, contexto de la organización, donde se incluyen entonces los ítems comprensión de la organización y su contexto, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, determinación del alcance y el sistema de gestión de calidad y sus procesos. De igual manera, la gráfica nos muestra que es importante identificar los stakeholders o las partes interesadas de la organización. En el numeral 5 también se describen los numerales o los ítems que componen la cláusula 5 y hay un video, Vamos Castores Vamos, que nos procura dar a entender qué tan bien o qué tan importante es comprender los requisitos del cliente para poder prestar el servicio o para poder producir el bien y hasta donde nosotros como organización pues comprendemos esos requisitos del cliente. En el numeral 6 tratamos la evaluación y tratamiento de riesgos o análisis y tratamiento de riesgos. Es importante que la organización determine una metodología para el análisis y tratamiento de riesgos. Hay diferentes metodologías para el tratamiento de riesgos. En unos videos posteriores explicaré alguna metodología o la metodología que yo empleo para realizar este tipo de actividad. El numeral 7 está relacionado con la parte de apoyo, específicamente lo que tiene que ver con recursos, la competencia, la toma de conciencia y la comunicación. Y acá pongo a disposición una herramienta para el diagnóstico inicial del sistema de gestión de calidad. Esta herramienta de diagnóstico nos va a permitir a nosotros saber y conocer los porcentajes de brechas que tenemos en torno al cumplimiento del 100% de los requisitos con relación a lo que actualmente tiene la organización. Como les comentaba anteriormente, en un video posterior explicaré cómo utilizar la herramienta de diagnóstico inicial. Luego se explica brevemente el numeral 8 y cada uno de los componentes que tiene el numeral 8. Posteriormente está el numeral 9, todo lo que tiene que ver con evaluación y desempeño, auditoría interna, seguimiento, medición, análisis, lo que tiene que ver con indicadores de gestión, revisión por la dirección. Finalmente está la parte de 10, mejora, lo que tiene que ver con el tratamiento de no conformidades y acciones correctivas, mejora continua. Y van a encontrar una presentación completa para cursos de ISO 9001 que va a contener el detalle específico de toda la norma. Entonces van a poder encontrar allí material mucho más explícito sobre cada una de las cláusulas de la norma ISO 9001. Esta presentación también la pueden descargar directamente desde Mega o desde Mediafire. Si tienen inquietudes, por favor, no duden en remitírmelas. Pueden contactarme a través de cualquiera de los medios expuestos en el sitio web o a través de cualquiera de las plataformas o redes sociales que voy a dejar en la descripción del vídeo, LinkedIn, Facebook, con las cuales pueden pues entrar en contacto con nosotros. Espero sea de su agrado y nos vemos en un video posterior donde les explicaré la herramienta de diagnóstico inicial.